Señores, les hemos hablado muchas veces del problema de la ocupación en España. En España ocupar una vivienda es sencillo, apenas produce ninguna multa ni sanción posterior. No hay nadie que esté en la cárcel por haber ocupado, a diferencia de otros países europeos. La inquiocupación, o sea, el inquilino que paga un mes o dos y luego deja de pagar, se ha puesto casi de moda. Hay mafias que organizan pisos, que rompen cerraduras para luego vender ilegalmente esos pisos como si fueran suyos. Y es la única manera que tienen muchas familias por 600 o 1.000 euros de tener una vivienda. El resto lo hace la ley. Usted puede estar viviendo en ese lugar por el que ha pagado poco, un par de años, sin que le moleste a nadie. Si tiene hijos, aún más. Si es madre soltera, aún más. Bueno, ya saben las normas. De hecho, en este país las leyes se retuercen según interés. Y está pasando desde 2020 lo que unos consideran familias vulnerables a un pequeño grupo social sirve de excusa para el COVID, la guerra de Ucrania. Cualquier excusa es buena para decir esta familia es vulnerable y no le puede usted echar. Y la ley es la ley, los jueces han de hacer lo que diga el legislador. Pero démosle una vuelta hoy. ¿Se imaginan que esto no fuese casual? ¿Que esto no fuese un olvido, una falta de ganas de legislar? ¿Que no fuese ideología, la ideología de vamos a evitar que de nuevo ocurra como pasó con el PP, los suicidios, los desahucios salvajes? ¿Se imaginan que esto no tiene nada que ver con todo eso y que es un plan preestablecido? Tenemos datos para creer que es así, que hay un plan del gobierno actual, de Sánchez, socios como Sumar, Podemos y aliados como Esquerra, PNV, Junts, etcétera, un plan para evitar invertir en la gente más desfavorecida y cargar ese presupuesto de miles de millones en las espaldas de algunos de ustedes, de muchos. Solo en Madrid casi 10.000 viviendas ocupadas, en Barcelona más de 5.000. Evitar inversiones porque ya está usted para pagarles la luz, el agua, el gas y dejarles el techo que usted compró. ¿Se imaginan que hubiese un plan? Creemos que es así y quiero información de quien más lo sabe. Bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Encantado de saludarte. Él es portavoz de la plataforma de afectados por la ocupación. Ha estado ya muchas veces con nosotros. Ricardo Bravo, ¿hay un plan o no hay un plan? Pues nosotros nos tememos que sí, ¿no? Fíjate, estamos viviendo unos días donde estamos muy convulsos con el decreto Ómnibus, ¿no? La derogación de este decreto está dando lugar a muchos debates políticos y sociales, ¿no? Pero fijaros, dentro de este decreto Ómnibus había una medida concreta que hacía referencia a la inquiocupación, a un decreto antidesahucios que favorecía la inquiocupación. Uno lo llaman familias vulnerables, que las habrá, pero la mayoría son inquiocupas. Pues bien, todo este debate, que además está llegando a unas cotas como muy tensas, desde el punto de vista de los afectados por la ocupación, pues no entendemos por qué llega a estos extremos, ¿no? Y no es ni más ni menos porque la derogación del decreto solo significa exclusivamente en relación a ocupación que el gobierno tiene que hacerse cargo de las familias vulnerables. No hay más. Es decir, al caer el ómnibus, el famoso decretazo, están desprotegidos. A día de hoy, si un juez determina hay que echarlos, ¿se les echaría en 24 horas? Pues no, eso todavía no es así. No hemos llegado a eso.
Ya. No, no hemos llegado a eso. Tiene que haber un procedimiento judicial que ya sabemos que se extiende mucho tiempo. El problema es que con el decreto que se iba prorrogando año tras año, hemos llegado a mantener a familias durante cerca de 6 años. 6. 6 años con el gobierno totalmente desaparecido, ¿no? Eh, Más allá, ¿no? O sea, vamos a ver qué es lo que hay detrás de todo esto. Vamos a ver, sabemos todos que durante 7 años del gobierno actual no se ha invertido un euro en vivienda social y tampoco se ha destinado recursos a los servicios sociales para que se hagan cargo de las familias más vulnerables, ¿no? Entonces, esto sigue siendo a día de hoy y con este decreto lo que intentaban hacer era tapar estas carencias del gobierno para derivar las responsabilidades a otros. Y este es, sinceramente, el único problema que hay detrás de la derogación de este decreto que se denomina antidesahucios o escudo social. Mira, tiempo medio para desalojar ocupas en Europa. En Francia o en Italia, legislación actual, 48 horas. En Alemania, Inglaterra, Holanda o Dinamarca, 24 horas. En España, de término medio, 24 meses. ¿Por qué cuando el PP tuvo mayoría absoluta no hizo nada? Pues mira, vamos a ver, lo primero decir que nos encantaría ser europeos, ¿vale? Y que se aplicara esta normativa europea también en España. No entendemos cómo sigue habiendo una regulación que lo que hace es extender hasta la media de 2 años, ¿vale? La sentencia de un procedimiento judicial por ocupación. Esto no quiere decir que se le vaya a echar, ¿vale? Es el tiempo que dura, ¿vale? Una sentencia para expulsar a unos ocupas. Porque luego alegan vulnerabilidad, alegan y se pueden estar sin edie, ¿no? Ya te digo que nosotros tenemos casos de hasta 6 años que hemos tenido que mantener y siguen manteniendo a inquiocupas, ¿no? ¿Qué es lo que pasó en la época del Partido Popular? Venimos de una situación totalmente distinta en la que hay una crisis económica, la del año 2008, en la que empieza a haber desahucios hipotecarios. Es decir, familias que están pagando una hipoteca y que por la crisis no pueden afrontar esa hipoteca y encima se quedan con la deuda después de echarles de la casa, ¿no? Esto crea, la verdad, que una alarma social tremenda y los gobiernos correspondientes lo que hacen es tomar medidas para evitar estas situaciones, ¿no? Entonces lo que se hace es bajar las penas, ¿vale? Para que a estas familias no les conlleve pues, un delito de cárcel, ¿no? ¿Qué pasa? Que la situación actual es totalmente distinta. Nada que ver. Ya no estamos en una crisis económica. Fíjate, este decreto todavía se basa en medidas de emergencia del COVID, que ya no estamos en una situación de emergencia. Y ahí actualmente, efectivamente, el propio gobierno está diciendo que somos una de las mejores economías del mundo. Pues entonces, ¿por qué vamos a tener que crear o mantener estas medidas de emergencia? Y no es el gobierno quien se tiene que hacer cargo de esta situación. ¿Habéis calculado de cuánto dinero hablamos? Es decir, si se cambia la ley como en el resto de Europa y se ha de ocupar el estado de los vulnerables, como debe ser y no tú, ¿de cuánto dinero hablamos? ¿Tanto es para que no quieran hacerlo? Porque esto también les pasa un coste electoral. Pues mira, vamos a hacer un cálculo estimativo, ¿no? O sea, si cada mes de estar en una vivienda puede costar, tirando a la baja, porque también tenemos que considerar algunas poblaciones rurales, algunas capitales de provincia, pues ponemos unos 600 euros, ¿no? Pues 600 euros por 12 meses y por la estimación que tenemos de 80.000 afectados, pues ahí tenemos todos los millones que en principio se estaría ahorrando el gobierno. Para que pagaréis vosotros. Ocurre en Málaga, ocurre en Gran Canaria, ocurre en Valencia, en Barcelona y a día de hoy 200 pisos ocupados anunciados para que bueno, iba a decir los compres, no, ni compres ni alquiles, los ocupes ilegalmente pagando la mafia. Es que hay tal impunidad del delito que son capaces de anunciar lo que les falta, hacer spots en televisión. No. ¿Cómo puede ser? Mira, Albert, déjame hacerte una pequeña puntualización. No es solo que no esté castigado, sino que encima está premiado. Todos conocemos el caso de la macroocupación de Carabanchel. La única fórmula que hay al día de hoy es ofrecerles dinero para que se vayan de la vivienda.
Es decir, han cometido un delito. Ha sido un delito conocido por toda España, ¿vale? Rechazado por todos los españoles de toda condición política, ¿vale? Y la única manera que se prevé de echar a estos ocupas es a través de una recompensa económica que asciende los 10.000 euros. No tengo palabras. Pues que acabáis pagando los mismos que os han robado la casa, les pagáis el agua, la luz, el gas y que no se te ocurra cambiar la cerradura que vas tú a comisaría. Además, imagínate, ¿no? Que te roban el coche. Te roban el coche, ¿vale? Tú vas a denunciar a la policía y la única manera que tienes de recuperar tu coche, ¿vale? Es ofrecer una cantidad para que te lo devuelvan, sin que intervenga la policía, sin que intervenga la justicia, el aparato judicial, jueces, nadie. Entonces, no es solo que no está castigado, sino que encima, con la legislación actual, se les está recompensando. Y esto es un efecto llamada. ¿Cómo vamos a esperar que bajen los datos de ocupación si lo que estamos haciendo es fomentarla por la ausencia de medidas que luchen contra esta lacra? Tremendo. Oye, ¿no podemos aprovechar estos días o semanas en los que el decreto ómnibus no se ha presentado, se quiere volver a presentar y tal y como estaba, pero para buscar una argucia legal y acabar con esto? Es que esto es una voluntad política, ¿vale? Es una voluntad política y cuando no hay voluntad política, ellos lo tienen todo muy atado. Claro, efectivamente saben de esto y bueno, pues lo han hecho pues mirando solo a un lado y buscando el beneficio de unos pocos, ¿no? Y lamentablemente nuestra única esperanza es que se siga manteniendo el voto del no a la hora de presentar nuevamente este decreto. O una manera que creemos que sería como mucho más justa sería que las 80 medidas que están dentro de este decreto se fueran fraccionando para ir votando individualmente cada una de ellas o por paquetes, ¿vale? Entonces, una opción sería sacar esta ley, este decreto antidesahucios para poder votarla independientemente y entonces sería mucho más fácil de que no se pudiera aprobar. He hecho los números mientras estábamos aquí. 600 euros de media, 12 meses al año, 80.000 viviendas ocupadas. La cifra está sobre los 600 millones de euros que se ahorra el gobierno para, a cambio, los paguéis vosotros, jubilados, gente humilde, gente que ha de dormir en una camioneta porque le han ocupado la propiedad después de ahorrar toda la vida. Esto entonces deja de ser un Estado de Derecho. Lleva 4 o 5 años que no lo es, ¿no? Pues es que lo que venimos denunciando, o sea, desde el año 2020 en el que se aprueba este decreto, bueno, pues los afectados que estábamos por ocupación y inquiocupación evaluamos cuál era la circunstancia general y entendimos esta medida, ¿vale? Es verdad que dentro de una negociación junto con el inquilino, pues para ver de qué manera se podría ajustar ante el gravísimo problema que causó el COVID, ¿no? Pero es cierto que pasado el tiempo no entendemos por qué se sigue aplicando esta medida, porque volvemos a repetir, es que es responsabilidad del gobierno y de las administraciones públicas hacerse cargo de estas familias, tanto las vulnerables como los inquiocupas, falsos vulnerables que se han colado en esta ley, que se hagan cargo las administraciones públicas, que no deriven esa responsabilidad a los pequeños tenedores. Fíjate, llevamos meses sacando casos en todos los medios de comunicación. Tenemos el caso de Teresa que hemos sacado la semana pasada, una mujer que vive en Fuenlabrada, que vive sola, que tiene que acceder a una residencia y tiene unos inquiocupas que no quieren pagar, que tienen trabajo y no quieren pagar. Ya está. ¿Vale? Bueno, pues la pobre está arruinada, hundida, es octogenaria y bueno, pues, pero es que mañana volvemos a sacar otro caso en Alicante, en Elche, de otra situación exactamente lo mismo. No paramos de recibir llamadas en esta situación y otras tantas, porque es cierto que aparte de las personas mayores hay otros casos también durísimos, como el que acabas de mencionar, José, que estaba viviendo en una furgoneta, ¿no? Un compañero nuestro. Sí. Pues que tenemos otro que vivía también en una furgoneta en Tarragona. ¿Sabes? Es que hay muchos más casos. ¿Datos de cuánta gente se ha quitado la vida? ¿Cuántas víctimas de la ocupación?
No tenemos datos, Albert, pero estamos muy preocupados por la salud mental. Tanto es así que la última reunión de coordinación, que fue el jueves pasado, planteamos hacer un taller de apoyo emocional, de apoyo psicológico, porque todas las semanas recibimos en torno a 2 llamadas de afectados que nos hablan del suicidio, nos hablan como posibilidad de salida a una situación en la que el Estado está mirando para otro lado y no está ayudando a quien realmente se lo merece, a la víctima, a quien es un buen ciudadano y sin embargo está apoyando al que es mal ciudadano y está cometiendo un delito. Mi querido Ricardo Bravo, portavoz de la Plataforma de Afectados por la Ocupación, no dejaremos de gritar a vuestro lado, es lo único que te puedo decir. Un abrazo inmenso, cuídate. Muchísimas gracias, Albert, y muchísimas gracias a todo el mundo. Solo quería decir que nos pueden encontrar en la página leyantiocupas.com y si me permites dejo un número de teléfono, 642-456426, para cualquier persona que conozcáis que esté en esta situación pueda encontrar al menos un poco de consuelo y algo de asesoría. Estáis viendo el teléfono en pantalla y encantados de poder colaborar como siempre. Un abrazo, Ricardo, suerte. Muchísimas gracias, Albert.